Amén, amén, mi querido Ahmoshia. Y bueno, Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para todos los hermanos a nivel mundial. Y voy a aprovechar rápidamente para saludar a mi querido Roberto, que está aquí con nosotros, a mi abuelo Lulú allá en México, también a nuestra esposo Corro Venegas allá en México, a nuestro Aj Aguilar, a nuestra esposa Marta, a nuestro Aj Osmar y su esposa, a mi abuelo Yanixa, y que están aquí en Panamá, que están aquí en Salazún, a todos nuestros hermanos que están en Facebook Live, las familias ahorita conectados, a mi querido Abraham Hernández, de acá de Panamá, a mi José Luis Caro de Argentina, a mi querido Eduardo Edaji, nicaragüense por acá en Panamá, a mi estimada Jod Rivera, mi Jod Rivera de Costa Rica o de Puerto Rico, no recuerdo exactamente, y me disculpa usted, mi querida hermana, mi querido hermano Elvis Roa allá en Chile, a mi Jod Lulú, que ya la saludamos por acá en México, y para todos nuestros hermanos, a mi querido hermano Edgardo allá en Venezuela, y para a mi hermana Dayana Rosal, y para todos los hermanos que se están agregando, que el Eterno les bendiga, les guarde en los diferentes países, desde acá, desde Panamá, les deseamos Shabbat Shalom. Que el Eterno sea con ustedes y amados, sé que para algunas partes, en algunos países ya ha comenzado la nueva semana y confiamos en que nuestro Padre bendito les estará proveyendo a ustedes una semana llena de bendiciones. Confiemos en Él, seamos guiados por su espíritu de santidad, dejémonos guiar, corrijamos nuestras vidas, andemos en santidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante mantener esa salvación que se nos ha dado, es muy importante mantenernos firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de muchas cosas. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, estamos en un mundo hostil, como siempre lo decimos, y siempre se presentan circunstancias, obstáculos, problemas, pero recuerden que la Escritura nos dice que para los que creen, todas las cosas nos ayudan a bien. Y bendecimos al Eterno en esas bendiciones maravillosas, esas puertas que se abren, esas bendiciones que llegan, pero también le agradecemos al Eterno, aún por las adversidades, porque sabemos que de ellas aprendemos. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero cuando estamos aferrados y afirmados en su presencia, amados, todo se logra, porque si Elohim está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Amados, vivimos en tiempos difíciles y por eso estamos dando esta serie de temas. Ya se nos acercan las fiestas del séptimo mes, fiestas muy importantes que tienen que ver con el fin del mundo, como se le llama en el mundo, como se le conoce hoy en día, que tienen que ver con la profecía, que tienen que ver con la era venidera, que tienen que ver con la eternidad. Fiestas que su imagen o su sombra profética están conectadas con todo eso que viene, con lo que es la parte escatológica de la escritura, con aquello, esa revelación que viene de conocer el futuro, pero no de adivinación, no de agoreros, no de brujos, que el Eterno los reprenda, sino a través de la bendita palabra, a través del espíritu de la profecía, del Ruach Nebuá de nuestro Padre, que nos concede a nosotros cuando nosotros buscamos más conexión, recordando que el propósito principal de la profecía es que nos conectemos con el Eterno, es que tengamos de Bekut, conexión, apego, acercamiento, fusión con el Eterno. Ese es el propósito principal de la profecía. Las revelaciones y todo lo demás viene como algo secundario, ¿sí? Pero lo importante es que cada uno de nosotros nos conectemos más con el Eterno, cambiemos nuestra vida y transformemos nuestra vida a través de la revelación que viene de nuestro Padre. Hemos hablado también acerca de, dice nuestra Joda Llana, saludos desde Puerto Rico. Amén, ve amén para mi querido hermano Ender, allá en Venezuela. Amigo, un abrazo para también mi estimada hermana Grisela Pineda. Y Shabbat Shalom para ti también. Amados, también recordemos que hemos estado hablando principios muy particulares que la bendita palabra nos expone de cuál debe ser nuestra actitud para poder escudriñar los espíritus y diagnosticar si una persona realmente tiene el espíritu de la profecía o puede ser llamado o diagnosticado como un profeta. ¿Cuál debe ser nuestra posición ante aquellos que cargan o se acreditan estos títulos? Y por eso les invitamos a que ustedes puedan ver las 5 enseñanzas pasadas donde hablamos acerca de lo que es la profecía, acerca de lo que es un profeta y cuál debe de ser nuestra actitud, nuestra posición. Esto es importante que nosotros lo sepamos y sobre todo que tengamos
un conocimiento para poder afrontar a esa avalancha de falsos profetas que se están levantando y que se levantarán, mis queridos hermanos. Porque Mashiach mismo profetizó que para el fin de los tiempos se van a levantar muchos falsos profetas. Y tú debes estar afirmado, debes estar bien llenos del Espíritu de Santidad, bien con conocimiento, con apego al Eterno, para no dejarte arrastrar por todas estas confusiones que se están levantando en el mundo. Cada quien creando su propia tribu, cada quien levantando su propia tienda, cada quien interpretando la Torá y cada quien adjudicándose revelaciones contundentes de la palabra, como si nunca hubiesen existido y solamente esa persona es la que la tiene. Por eso, ¿cuál debe de ser nuestra posición? Y hablamos acerca de esos requisitos que debe tener un verdadero profeta, cómo debemos nosotros probar a esas personas y si pasan la prueba, cómo debemos actuar, el respeto que debemos tener, y si no pasa la prueba, cuál debe de ser también nuestra posición. Por eso estos son temas de madurez, son temas de los cuales debemos tener mucha seriedad y debemos grabarnos en nuestra mente, en nuestro espíritu y aún en nuestro cuerpo, que solamente por reflejo reaccione y accione ante este tipo de circunstancias y que no seamos engañados, porque aún el adversario te disfraza como ángel de luz. Aún si sea tu amigo, tu amiga, por muy bondadoso, muy bueno que aparente ser, debemos siempre respetar los principios de la palabra por encima de cualquier persona que se acredite ser un verdadero profeta. Hay que probarlo, ¿sí? Eso lo hablamos en abundancia en los temas pasados. Y vamos a ver, mis queridos hermanos, y les voy a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba rápida. Esto va a ser una prueba oral, como se nos hacía a nosotros en el colegio y se le sigue haciendo en el colegio a los jóvenes. Estamos jóvenes, ¿no? Pero a los niños, a los muchachos. Si llega una persona a ustedes haciendo muchos milagros y si levanta muertos, incluso hace resucitar a las personas, sana, hace sanidades, hace tremendas señales y prodigios, dice algo y se cumple, da una profecía y al otro día se cumple. Pero si después te enseña y te dice que la Torá ha sido abolida, que ya incluso puedes comer cualquier cosa, que puedes comer cerdo, que puedes hacer cualquier cosa, ¿él sería un verdadero profeta o sería un falso profeta? Si te dice que él es ahora incluso una deidad, pero recuerden, hizo muchos milagros, hizo grandes maravillas, muchas bondades. ¿Cómo no amar a una persona que pudo haber levantado a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, sanarlo, resucitarlo? ¿Cómo no amar a esa persona? Estamos muy agradecidos, pero si después al final del día te dice la Torá ha sido abolida, ya todo es amor, todo es, ya puedes incluso violar los mandamientos, ya no es necesario que guardes el Shabbat. Si te enseña, ¿eso sería un verdadero profeta? ¿Sería una persona que realmente tenga el derecho o tenga la autoridad para ahora legislar, incluso enseñar, y ahora tenemos que obedecerlo? ¿Qué opinan ustedes, mis queridos hermanos? Rápidamente, alguien que me diga con sinceridad si la debemos respetar como un profeta, como un enviado del Eterno. Y recuerden, hizo muchos milagros. Dice nuestra Jod Milagro, vamos a esperar a ver, dice nuestra Jod Milagro, ya respondió nuestra Jod Milagro, ya respondió nuestra Jod Lulú. A ver, amados, allí. No. Yo pienso que primeramente debemos tener prudencia en cómo debemos decir las cosas. Tampoco hacerla de una manera que la persona, pues, nosotros vayamos a herirla, pero sí ya discretamente alejarse totalmente de esa persona, porque ya nos dimos cuenta, basado en los principios bíblicos, de que la persona no es un profeta. Es lo que pienso. Amén. Amén. Excelente comentario, mi querido Roberto. Así es. Obviamente, como bien lo dijo nuestro Roberto, siempre nosotros debemos actuar, ser personas prudentes, ser personas sabias, hacer honor
al título de discípulos del Mesías. ¿Sí? Es decir, tenemos que ser personas amorosas, bondadosas, respetuosas, pero a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Eso significaría que es un falso profeta. Dijo nuestra Milagro, igualmente es un falso profeta. Dijo nuestra Lulú que no, y que aparte un verdadero profeta debe guardar los mandamientos. Mire, incluso nuestra Griselda dijo que es un falso profeta. Los hermanos, obviamente, dicen que es un falso profeta. Shalom para mi Ima, mi mamá, que está en este momento conectada. Al fin se pudo conectar después de mucho tiempo. Para mi esposa, que también está conectada en este momento. Shabbat Shalom para ustedes. Mi esposa está por ahí cerquita porque estoy aquí en casa. Y Shabbat Shalom para todos ustedes. Me alegra. Es más, al ver a mi mamá allí conectada me puse nervioso. Ima, un abrazo allá en Venezuela. Y bueno, mis queridos hermanos, todo eso que ustedes han dicho, eso es así. Pero ahora ustedes entienden, porque nada más y nada menos, que yo no le estoy hablando de cualquier persona, sino le estoy hablando de lo que el cristianismo inventó. Yo les estoy hablando de Jesús, el Cristo. No les estoy hablando de Yahoshua, el hebreo. Por eso es que en gran parte, nuestros hermanos judíos no aceptan vamos a decirle así, a Jesús. Porque según la historia, que es el Cristo inventado, recuerden, quirúrgicamente inventado por el cristianismo, y con mucho respeto para el cristiano, nosotros lo decimos, pero tenemos, yo sé que esto puede sonar fuerte, pero lo tenemos que decir, porque tienen que analizar los principios bíblicos. Primero, para nosotros, desde este lado, es obvio que el Mesías hebreo, Yahoshua min Nazaret, Yahoshua su nombre, no vino a desobedecer al Eterno. Todo lo contrario, vino a enseñar a guardar los mandamientos, nos vino a enseñar verdaderamente cómo debemos guardar cada uno de los mandamientos. Pero la posición que enseña el cristianismo para una persona que guarda la Torá, que conoce la voluntad del Eterno, si un cristiano, nosotros, vamos a decirlo de esta manera, nosotros nacimos siendo judíos, vamos a colocarlo de esa manera, un ejemplo, nacimos siendo judíos y llega un cristiano a decirnos, cree porque Jesús es el Mesías. Ok, ¿cuál es la enseñanza que tiene Jesús? Hay que guardar el Shabbat. No, ya el Shabbat ahora se cambió para el domingo. Ya ahora puedes comer cualquier cosa, ya ahora puedes comer cerdo, puedes hacer todo lo que quieras. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que nuestros hermanos judíos en gran parte no aceptan a Jesús, con toda y justa razón, porque desde el punto de vista de nuestros hermanos judíos y desde nuestro punto de vista, guardadores de los mandamientos, y bendito sea el Eterno, Baruch Hashem Adonai Yahweh Sebaot, desde nuestro punto de vista, el Jesús que predica la cristiandad es un falso profeta. Y exacto, es alguien que dice que eliminó la Torá, que eliminó la voluntad del Eterno. Imagínense ustedes, si vamos a suponer que eso sea cierto, no es el tema de hoy, pero quiero hacer la salvedad en conjunto de lo que hemos estado estudiando en los temas anteriores. Imagínense ustedes que estemos en el primer siglo y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros que llega, y vamos a suponer que lo que enseñó o el que enseña la cristiandad sea cierto, todo lo que se predica en el cristianismo, que si bien obviamente lo que es el amor, la bondad, el amor al prójimo, eso es algo que obviamente avalamos, rescatamos todo ello, pero que nosotros estemos en el primer siglo y que de repente veamos a un individuo que hace sanidades, que exalta al Eterno, pero que después nos enseña a violar los mandamientos, si es cierto lo que dice el cristianismo, sabemos que no es cierto, ¿no? Pero si enseña a violar los mandamientos, por muchas sanidades, por mucha palabra y sabiduría que pueda tener, lo tenemos que rechazar. Pero obviamente sabemos que el verdadero Mesías, el que murió en el madero, que guarda los mandamientos, que nunca enseñó a violar los mandamientos, que nunca enseñó que el domingo es el día del Señor, que nunca enseñó a bautizar a los niños recién nacidos, que nunca enseñó o vino a crear ninguna religión,
sabemos que ese Mesías, ese es el verdadero Mesías, y sobre todo que es el profeta anunciado por el Eterno, profetizado por Moshe, y que a él nosotros obedecemos, porque él vino a enseñarnos a guardar la Torá. Por eso es tan importante entender que los principios de la Torá nos deben enseñar y dar la madurez que necesitamos. Por eso, incluso es algo, mi opinión, muy particular. Por eso debemos tener cuidado hasta cómo nosotros transmitimos la palabra. Yo a veces le digo a los hermanos, no escribas al lado del nombre de Yahoshua, no escribas entre paréntesis Jesús. ¿Por qué? Porque se da la idea inapropiada, la idea incorrecta. No es para que me entienda, hay otras maneras de hacer que se entienda. Porque el Jesús cristiano no es el mismo Yahoshua hebreo. Y aunque para los que no conocen, no entiendan, sea lo mismo, para nosotros que conocemos, hay millones de años luz de distancia del Mesías hebreo al Mesías cristiano, al Cristo cristiano. Por eso es muy importante entender que sacar la mentira, limpiar la fe, tenemos esa responsabilidad. Entonces, por eso en gran parte, nuestro Mesías ha sido muy maltrecho. Y ahora incluso llegar a decirle a nuestros hermanos judíos, como me ha pasado, no, mire, no es así. Tratar ahora, delante de los ojos de nuestros hermanos judíos, de limpiar la personalidad de nuestro Mesías hebreo, que ha sido tan ensuciada por la religión, tan machacada por la religión, ya es bastante difícil. Aún si tú le presentas las evidencias, ya en el ADN de los hermanos judíos es difícil hacerlo, porque en el nombre de Jesús fueron saqueados, sus casas le fueron quitados, sus bienes fueron asesinados. En el nombre de Jesús, Hitler levantó el holocausto nazi. En el nombre de Jesús fueron masacrados y perseguidos a través de la historia nuestros hermanos judíos. Realmente un falso profeta. ¿No es el Mesías el que existió verdaderamente? No lo es. Pero el único que puede cambiar esa mentalidad en nuestros hermanos judíos es nuestro Padre que está en el cielo. Es el único que lo puede hacer. Y eso va a suceder cuando proféticamente, cuando ya venga lo que en la tradición de los gentiles, del mundo, del cristianismo, se conoce como el fin del mundo, cuando ya vean al Mesías. Y dice, y lo mirarán a él, al que lo traspasaron. Ahí es cuando realmente van a entender. Pero ese trato, ese es el cumplimiento de la segunda fase de la nueva alianza. Pero, amados, vamos a entrar. Quería hacer esa distinción porque como hemos estado hablando de lo que es un falso profeta, ya hoy en día, habiendo entendido, ustedes pueden hacer como que vamos a hacer un review. Vamos nuevamente a ver cómo pinta el cristianismo al Mesías hebreo y si realmente desde una perspectiva imparcial nosotros, ok, ya tenemos entendimiento de la Torá, vamos a pasar ahora por el filtro de la Torá a este individuo para ver si es el Mesías que enseña el cristianismo, si es el verdadero Mesías. No, no es el verdadero Mesías. Pero el Mesías hebreo que nosotros enseñamos, que a nosotros seguimos, que nuestro Redentor, obviamente sí pasa las rigurosidades. Y por eso debemos tener sobriedad, debemos tener conocimiento, pero también conexión con el Eterno, para saber entender esto, para saber manifestarlo, no faltarle el respeto a los demás, pero manifestarlo con prudencia, enseñarlo con prudencia y que sea el Espíritu del Eterno quien nos guíe para que las personas entiendan, se transformen, cambien y acepten la palabra verdadera, limpiada, que es tu trabajo, es tu deber y es mi deber. Por eso es tan importante el conocimiento de la palabra. Ahora, ¿qué sucede, mis queridos hermanos? Saludo para mi primo Edgardo, allá creo que está en Estados Unidos en este momento, y para todos los hermanos que se están conectando en este momento también. Un abrazo para todos, mis queridos hermanos, allí en Facebook Live. Vamos a leer, Roberto, si es tan amable, ¿me puede leer Mateo 25 del 31 al 46? Por favor, prestemos mucha atención. Mateo 25, del 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46 dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros con él, entonces se sentará en su trono glorioso y reunirán delante de él a todas las naciones. Él separará a los unos de los otros
como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que se ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le preguntarán: Maestro, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y en respuesta el rey les dirá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces les dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el acusador y a sus mensajeros. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces le responderán: Maestro, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá: en verdad les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. 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 Muchas gracias, mi querido Roberto. Bueno, mis queridos hermanos, esto fue una enseñanza de nuestro Mesías. Yahoshua, nuestro Mesías, nos enseñó y nos dio todas estas particularidades de cómo se ejecutaría un juicio para ese momento. ¿Qué es el libre albedrío? En pocas palabras, el libre albedrío es el poder de elegir. Los de la derecha se esforzaron, eligieron ayudar, eligieron visitar a los enfermos, eligieron ayudar, eligieron proveer, eligieron ser personas que, independientemente de no ver credos, no ver religiones, no ver lo que el mundo ha clasificado, no, sino que dispusieron no hacerlo una vez al año, no hacerlo una vez al mes, sino en todo tiempo y en todo momento estar prestos para ayudar. Mashiach habló de ciertas situaciones o de ciertos eventos en los cuales se abocaron los de la derecha a ayudar a los escogidos, a sus discípulos, en este caso al pueblo de nuestro Padre, a su pueblo, al pueblo de Mashiach, a Israel, ¿sí? En esa persecución, en lo que se conoce como la angustia de Jacob, la gran tribulación, como también se le conoce. Los de la izquierda también eligieron, pero eligieron mal. Recuerden que el libre albedrío es el poder de elegir. Nosotros estamos en un tiempo en el cual tenemos todavía la opción de elegir. ¿Qué significa esto? En este tiempo que estamos viviendo, donde estamos ahora, todo lo que tú hagas, superando las fuerzas de la inclinación a hacer el mal, ¿dónde habita el pecado? El pecado, dijo Pablo, dijo Shaul, el pecado mora en nosotros. Algunos de los hermanos dirán: no, en mí no mora el pecado. Sí, en ti mora el pecado, en mí habita el pecado. Eso es lo que se conoce como el Yetzer Hará en hebreo, la inclinación a hacer el mal. Si tú piensas que no eres capaz de cometer un delito, estás equivocado. Tú eres capaz de cometer un delito. Yo soy capaz de cometer un delito. Incluso en contra de las leyes del hombre y en contra de las leyes del Eterno. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque hemos sujetado nuestra voluntad a hacer la voluntad del Padre. Tenemos todos esa mala inclinación. En nosotros vive tanto el Yetzer Hará, la inclinación a hacer el mal,
como el Yetzer Hatov, la inclinación a hacer el bien. Recuerde, todos fuimos hechos a imagen y semejanza del Eterno y tenemos conocimiento de lo que es lo malo y de qué es lo bueno. Lamentablemente, esta sociedad a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Pero ¿cuál es la regla que dicta qué es verdaderamente bueno? La bendita palabra de nuestro Padre, la Torá. ¿Qué significa Torá? Instrucción o enseñanza para que nos vaya bien. Es una doctrina que nos ayuda a ser prósperos en nuestra vida. Aún dice la Torá, guarda mis mandamientos y serás próspero en todas tus empresas. Pero entonces, en este tiempo, todas esas ganas, todo lo que nosotros hagamos para poder superar esas fuerzas del mal, o todo el esfuerzo que nosotros hacemos superando la intención del mal y todo el esfuerzo que tú haces, que colocas para guardar los mandamientos, la palabra de nuestro Padre tiene un gran mérito, tiene una gran recompensa. El Padre, créanme, amados, no lo hacemos por recompensas, lo hacemos por amor. Debe de ser así. Y si no lo haces por amor, estás obligado. Porque si dices que eres un hijo del Todopoderoso, si dices que eres un discípulo del Mesías, entonces estás obligado a hacer la voluntad del Eterno. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, recuerden que como nosotros hacemos esto, nuestro Padre no es injusto para olvidar las buenas obras que alguien ha hecho en su vida. Pero recuerden que viene un tiempo, que es lo que se conoce como la era mesiánica, donde la opción de elegir se va a terminar. En la era mesiánica no vamos a tener la oportunidad de ganar créditos, vamos a decirlo así, de ganar mérito alguno. No tendremos oportunidad de realizar ese esfuerzo que ahora tenemos. Porque en la era mesiánica, en la edad mesiánica, ya vamos a explicar para los hermanos que no saben lo que todavía es la edad mesiánica, o los amigos que nos están visitando en este momento, vamos a explicar un poco. En la edad mesiánica todos vamos a elegir el bien, no va a haber necesidad de superar el instinto del mal, porque el Mesías cuando venga va a quitar el instinto de hacer el mal para siempre. En la era mesiánica, el mérito no estará en guardar los mandamientos. ¿Dónde va a estar eso? Aquí. ¿Dónde tenemos esa opción de ganar créditos y mérito delante del Eterno? Aquí, en este tiempo. La oportunidad de alcanzar méritos delante del Eterno es ahora. Es donde nosotros tenemos la oportunidad de superar la tentación, el hacer el mal, de voltear nuestros ojitos para no mirar algo inadecuado, de guardar nuestros pensamientos, de cuidar nuestra lengua, de no hablar en contra de alguien, sea bueno, sea malo, sino que tenemos la oportunidad ahora. ¿Por qué? Porque cuando vengan los tiempos en los cuales el Mesías va a volver a reinar en esta tierra físicamente, dice la Escritura que el Satán, el adversario, va a ser apresado, va a ser amarrado, va a ser encarcelado, va a ser sujetado por 1000 años. Es decir, que va a haber un periodo, yo sé que para muchos puede ser una fantasía, puede ser una utopía, pero van a haber 1000 años donde la tentación, donde el mal, donde toda esa inmundicia se va a acabar y solamente va a haber el bien. No va a haber ese tira y encoge en nuestro ser, esa lucha interna. Suena bonito, ¿verdad? Para esa es nuestra esperanza y para eso nos estamos preparando, para poder estar allí. Pero antes de que llegue ese tiempo, recordemos que hay algo que se conoce como el fin del mundo. La sociedad lo ha llamado el fin del mundo. En los días de la era mesiánica, las personas no van a sentir el deseo de hacer el mal, sino que solo querrán hacer el bien. El propósito supremo del hombre en esta era, es la capacidad de hacer el bien frente a la resistencia de las fuerzas del mal. ¿Qué dijo Shaul? No seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. Pero cuando vamos a hablar mucho más de lo que es la era mesiánica, cuando ya entremos a los tiempos de la fiesta de Sukkot,
donde hablamos en pleno de la era mesiánica, ¿sí? De esa fiesta que en poco tiempo, aproximadamente en un mes, vamos a estar celebrando por 7 días más 1, es decir, 8 días. Vamos a estar celebrando la fiesta, la gran fiesta de Sukkot, que representa el reinado milenial de nuestro Mesías. Pero ¿qué pasará antes de que llegue esa edad, esa era mesiánica? Es aquí donde nos pondremos o nos propondremos a hablar de manera resumida qué es lo que podemos llamar el fin del mundo desde la perspectiva profética, desde la perspectiva de la Escritura. ¿Qué es lo que la palabra del Eterno llama el fin del mundo, si lo podemos llamar, o el fin de esta era sería lo más apropiado? Como bien dijo nuestro Mashiach, el fin del mundo, en la sociedad se le llama a los cataclismos que van a haber en este mundo que puedan suceder. Es más, hay una película que se llama 2012, ¿no? Que casi se acaba todo, la gente se mete en un búnker y muy popular fue esa película, y no estamos haciendo propaganda, ¿no? No tenemos acciones en esa película. Pero estuvimos hablando de ello al principio, ¿no? Eso es lo que la gente conoce por el fin del mundo. Pero ¿qué es el fin del mundo desde la perspectiva, desde la profecía, desde la perspectiva bíblica? A ver, la Escritura nos habla que el tiempo, y esto es muy importante que se entienda, el tiempo de la humanidad está dividido en dos grandes momentos. El primero, el tiempo de los gentiles, Meloj Hagoín, se dice en hebreo. Donde la humanidad debe establecer o debería de haber establecido en toda la tierra centros de justicia, de paz y de seguridad social conforme a la voluntad del Eterno. ¿Para qué? Para que en toda la tierra el ser humano, en toda la historia, no va a tener excusa de decir, nunca me dieron la oportunidad de establecer justicia en la tierra, de restaurar la tierra. No, el ser humano no tiene esa excusa, porque el Eterno le ha dado un tiempo de 6,000 años para que el hombre gobierne con justicia, con paz, con equidad, con bondad, gobierne y restaure esta tierra. Pero ustedes ven que no hay maldad en la tierra, que no hay cárceles, que no hay enfermedad, que no hay pobreza, que no hay idolatría, que no hay la gente adorando imágenes, que no hay todo ese tipo de cosas, que no hay brujería, que no hay santería, que no hay todo ese tipo de cosas en el mundo. ¿Eso no existe hoy? Claro que existe. Y en vez del ser humano haber colocado centros de justicia y de paz en este mundo, lamentablemente lo que ha hecho es llevar cada vez más a la destrucción a este mundo. Por eso es muy importante que entendamos que el primer momento o la primera etapa de lo que se conoce como la era o lo que la Escritura ha denominado estos dos grandes momentos, el tiempo de los gentiles, ya se está culminando. ¿Sí? El tiempo de los gentiles, hablándolo proféticamente, desde el punto de vista de la profecía, fue mostrado en las profecías de Daniel, representados por la estatua. No vamos a entrar en detalle, hay una serie de enseñanzas en nuestro canal de YouTube, en la cual se hablan acerca de las profecías de Daniel y se expone qué es lo que significa la estatua, los imperios. Por ejemplo, el profeta Daniel, cuando interpreta el sueño que tuvo este rey Nabucodonosor, Nebuchadrezzar, el nombre apropiado, pero latinizado Nabucodonosor, le habló de una estatua que tenía una cabeza de oro que representaba al reino de Babilonia, que tenía un pecho de plata que representó al imperio medo-persa, que tenía abdomen o vientre de bronce que representó al imperio griego, y las piernas en esa estatua que vio este rey y que fue interpretado por el profeta Daniel. Esta estatua tenía las piernas de hierro, que sabemos por la historia que fue el imperio romano, y al final los 10 dedos de hierro mezclado con barro cocido. Si vamos a ser sinceros, hasta el día de hoy no sabemos a quién se refieren esos 10 dedos mezclados con barro cocido, ¿sí?
Y es muy importante que entendamos qué significa o cuando cuando esté gobernando los 10 dedos. Muchos dicen que primero que va a ser una coalición de gobiernos, y también cuando nosotros vemos lo que dice la profecía de Daniel, es que aparecerá una piedra. En esa profecía aparecerá una piedra no cortada por mano humana, sino que vendrá desde el cielo y derrumbará a todos esos gobiernos. Y dice el relato que desmenuzará a toda la estatua y que no quedará nada. ¿Sí? Eso es lo que dice la profecía. Eso es lo que nos dice a nosotros la profecía de Daniel. Esta piedra también, esa profecía nos muestra que se convertirá en una montaña que llenará toda la tierra. Muchos dicen que esos 10 dedos, por sobre todas las cosas, ya sabemos que la cabeza de oro fue un imperio como jamás se ha visto ni se volverá a ver en ese sentido, que fue el imperio babilónico, regidos por el rey Nabucodonosor, ¿sí? Y después dice el pecho de plata, que ya fue el imperio medo-persa, regidos por Darío, por Ciro. Fue un imperio, recuerden, de los medos y los persas. Fue un imperio unificado, ¿sí? Los medos persas. Y después de allí siguió lo que fue el abdomen de bronce por el imperio griego. A ver, ¿quién dirigió el imperio griego? Los estudiantes de la historia. Alejandro Magno. Así es, mi estimada Jolulú, el imperio griego fue regido por Alejandro Magno. Y después vino las piernas de hierro, representado por el imperio romano, la era de los Césares. ¿Sí? Entonces, muchos dicen que esos 10 esos 10 dedos son, así es, estimada Jotmari, son, también dijo Alejandro Magno, correcto. Muchos interpretan que esos 10 dedos son el imperio romano resucitado, otros lo relacionan con el Vaticano, otros lo asocian con una coalición de 10 países islámicos que va a tener la supremacía mundial por cierto tiempo, ¿no? Eso lo vamos a estar explicando cuando entremos de lleno al estudio del libro de Apocalipsis. Prepárense para ello, mis queridos hermanos, que esperemos ya que para la fiesta de otoño podamos comenzar, o por lo mínimo después de la fiesta de otoño, que es como dentro de un mes, perdón, aproximadamente, después de las fiestas de otoño, estaremos comenzando el estudio del libro Apocalipsis con abundante información, si el Eterno nos lo permite. Entonces, el otro gran momento de la humanidad, recuerde que hablamos de que la historia de la humanidad está dividido en dos momentos o en dos periodos. Uno, donde está registrado a través de las profecías de Daniel todos estos imperios: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y a lo último esta coalición, si se puede decir, o los 10 dedos de barro cocido con hierro. ¿Quiénes son? Vamos a ir explorando un poco más eso, porque realmente eso lo vamos a poder determinar a través de lo que es la profecía. Hasta el día de hoy, amados hermanos, se pueden dar muchas interpretaciones al respecto, pero vamos a tratar de ser un poquito sobrios al respecto y poder dar unas conclusiones que sean apropiadas y no estar sacando cosas especulativas, pero de una manera ignorante. Entonces, si este es el primer momento, ¿no? El otro gran momento de la humanidad es el de la instauración de la piedra, que suplantará para siempre la administración gentil de la tierra. Es decir, que como vimos o como se ve en esa profecía, ¿qué va a hacer la piedra? La piedra va a derrumbar la estatua. Ya dijimos que la estatua representa el gobierno del ser humano, los imperios que han venido desde la historia. Recuerden que el imperio romano todavía existe, ya no con la misma fuerza, ya no con el mismo poder, ya no es un imperio político militar, sino más que todo es un imperio religioso. ¿Cuál es su sede? El Vaticano. Ese es el imperio romano. Por eso es que la religión cristiana, que fue inventada mayormente o reformada o incluso legalizada y absorbida por el Vaticano, también va a ser destruida. Llámelo cristianismo católico, evangélico, adventista, todos estos son sistemas creados por el hombre.
Y para eso está la historia, para eso está la escritura, para eso hay abundancia de evidencias. Las personas pueden creer, pueden tener fe, pero debemos tener fe en la verdad. Y para eso, porque tenemos una obligación, ¿verdad que sí? No es creer culturalmente, es creer buscando la verdad. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, dijo nuestro santo maestro Yahushua. Entonces, a ver, ¿quién es esa piedra que destruirá todo? Recuerde que estamos hablando de gobiernos, de imperios, de incluso monarquías, o en este caso, mayormente de imperios. En base a eso, ¿quién es la piedra? Les hago la pregunta, mis queridos hermanos. ¿Quién es esa piedra que vendrá a destruir todos esos gobiernos? Le doy 5 segundos para que responda. La piedra angular, nuestro Mashiach. Nuestro Mashiach representa a la piedra. Amén. Bueno, es nuestro Padre, Yahweh. No. La piedra es la era mesiánica. La piedra es el reino del Eterno aquí en la tierra. Recuerden que toda la imagen, muchas gracias, mi hijo de Lisheva, toda la imagen de la profecía de Daniel es imperios, son gobiernos. La piedra representa el gobierno de nuestro Padre aquí en la tierra, representado por el Mesías, siendo su capital Jerusalén. Por eso es que dice el profeta que para esos tiempos de Jerusalén saldrá la Torá y su justicia para todas las naciones. Eso es profecía para el futuro. ¿Sí? Recuerden, la piedra no es el Mesías como tal. El Mesías es parte de lo que representa la piedra. La piedra es el gobierno mundial, el gobierno del Eterno implantado aquí en la tierra, regido por el Mesías. ¿Sí? ¿Estamos claros en ello? Porque yo sé que muchos hermanos, ¿quién es la piedra? El Mesías. No, el Mesías es el representante de esa piedra, si lo podemos llamar de esa manera. El Malchut Hashamayim, el reino del cielo implantado aquí en la tierra. No vamos al cielo. Que recuerden que el reino es aquí en la tierra. No es que mi abuelito, mi abuelita, mi papito, mi mamita, mi hermanito, el amiguito se fueron para el cielo. No, 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 nadie está en el cielo. Los muertos están muertos, esperando la resurrección, donde a cada uno se le dará el pago conforme a sus obras. Y si murieron en la fe del Mesías, cuando venga Mashiach, resucitarán para estar con nosotros en esa era mesiánica aquí en la tierra, un reinado de 1000 años, ¿sí? Un reinado de 1000 años. Entonces, la historia humana, mis queridos hermanos, ¿sí? El gobierno mesiánico, como dice nuestra Joda de Milagro, ¿sí? O sea, de Sion, por eso Sion es un sinónimo para llamar a Jerusalén. Jerusalén será la capital eterna de ese gobierno mesiánico, desde donde Mashiach, desde donde Yahushua estará gobernando la tierra. Esa es nuestra esperanza, es nuestra completa fe. Anima a mí, yo creo en completa fe en la venida del Mesías. ¿Verdad que sí? ¿Quién lo cree? Entonces, amén. Lo creemos en completa fe de que nuestro Mashiach gobernará, estará desde Jerusalén gobernando y le esperamos prontamente los días. Aleluya. Entonces, amados hermanos, debemos mantener esa emuná. La historia humana, mis queridos hermanos, se mueve en esas 2 etapas. Una edad presente, un tiempo presente que viene desde Adán hasta nuestros días, dominada por los gentiles, es decir, por las naciones, por el hombre, y una edad que reemplaza a esta edad presente, que es la edad mesiánica, y que será administrada nada más y nada menos que por su majestad Yahushua HaMashiach. Eso es, y como ya lo dijimos, la capital de ese gobierno va a ser Jerusalén. A eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a la fiesta de Sukkot y debemos saber qué representa Sukkot. Viene Yom Teruah y debemos saber qué representa Yom Teruah.
Nuestro Roberto dio una enseñanza acerca de la fiesta de Yom Teruah en esta mañana, en los grupos, en el chat de la asamblea, excelentísima, como siempre, bendito sea el Eterno por la vida de nuestro querido hermano, y por eso es muy importante entender las fiestas, qué significan las fiestas, cuál es su trasfondo profético, qué tiene que ver eso con nosotros, no como israelitas, mesiánicos, nazarenos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si usted es cristiano, si es cristiano católico, cristiano evangélico, ¿qué tiene que ver eso con ustedes? Porque esa información no se les ha dado a los cristianos, porque lamentablemente es una religión que se aleja de la enseñanza verdadera del Mesías. Entonces, cuando la piedra golpea la imagen, destruye toda la imagen o la estatua. Cada vez que llegaba un imperio, ¿qué sucedía? Si nosotros analizamos ese relato o ese resumen de lo que será el tiempo de la humanidad, cada vez que llega un imperio, no destruye completamente el anterior. ¿Sí? Por ejemplo, cuando llegó el imperio medo-persa, en la visión que tuvo el rey manifestada a través del profeta Daniel, cuando llegó el imperio medo-persa, la cabeza de oro no fue quitada de la profecía. ¿Sí? Cuando llega después el imperio griego con Alejandro Magno, en la profecía no fue quitada, en la visión, no fue quitado el pecho que representó al imperio medo-persa. Cuando llega el imperio romano, no fue quitado el imperio griego. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Aunque un reino conquista al otro, la esencia del gobierno anterior continúa existiendo en ese reino. ¿Y qué sucedía? Todo lo del imperio babilónico, su influencia se transmitió al imperio medo-persa. Todo esa mezcla del imperio babilónico con el imperio medo-persa se transmitió al imperio griego. La influencia del imperio griego fue más fuerte, porque aún hasta el día de hoy tenemos esa influencia. Por ejemplo, ¿quién inventó el reloj? ¿Quién inventó de que un día tiene 24 horas? No, ¿quién inventó? Sí, ¿quién lo inventó? Era el imperio babilónico. ¿Cómo sabemos que el día está regido por 24 horas? ¿Quién determinó que una hora tiene 60 minutos y que un minuto tiene 60 segundos? Eso sucedió en el imperio babilónico. ¿Cómo incluso hoy en día lo que son, cómo se maneja la banca, cómo lo que son los contratos, los fondos mutuales, todo ello, todos estos cálculos matemáticos y toda la influencia, eso se adquirió de Babilonia. No, ya va, cuidado con los religiosos, ¿sí? No me vengan a decir ahora no hay que utilizar el reloj porque eso viene de Babilonia. No, lo que no debemos aceptar de Babilonia es su influencia religiosa, pero las matemáticas, el derecho, la democracia, también lo que es, ¿de dónde viene la mayoría de nuestras palabras españolas, de nuestras palabras que se originaron del latín? Y todo esto, mis queridos hermanos, viene de la influencia y de la recolección y de la unión de todos estos imperios. Lo que es el derecho, incluso para un abogado, acá está nuestro Aguilar, nuestro Edward, para ellos poder graduarse de abogados, ellos tuvieron que estudiar derecho romano. Mucha de la influencia de las legislaciones, todo hoy en día, como nosotros nos movemos, aunque ustedes no crean, tiene influencia de todos esos imperios. Las matemáticas, la educación, la historia, la filosofía, todo ello está impregnado día con día en cómo nosotros nos movemos, y esa influencia ha llegado hasta nuestros días. Pero cuando nosotros analizamos lo que es la profecía, ¿qué sucedía? Vemos cómo del oro baja a la plata, de la plata al bronce, de la bronce al hierro, y al final, hierro mezclado con barro cocido. ¿Qué podemos ver? ¿Tiene más valor la plata que el oro? No, el oro es más caro, tiene más valor. ¿El bronce tiene más valor que la plata? No. Es decir, que vemos un descenso, una decreción, no sé, se me fue la palabra, un decremento, no, disminución. Deterioro. Deterioro. Muchas gracias.
Degradando, excelente, mi Ajot Mari, muchas gracias. A veces se nos enreda la lengua. Un deterioro, se va degradando el valor y la calidad de los metales. Pero a ver, si nosotros nos analizamos en la parte de la profecía, el imperio medo-persa fue más poderoso políticamente, económicamente, en tal caso que el imperio babilónico. El imperio griego fue más fuerte, más poderoso que el imperio medo-persa. El imperio romano fue un imperio aguerrido, acérrimo. Ellos tenían una estrategia militar llamada la falange, y eso, cuando atacaban, eso era una carnicería. En la parte de la fuerza, del poder, de lo político, de lo económico, fueron muy fuertes. Es decir, que ¿cómo podemos interpretar esto? Porque en tal caso debería de ser un decrecimiento, dice nuestra Jod Gloria. Excelente, amada Zahayot, bendito sea el Eterno por sus vidas. ¿Sí? Deberíamos entender, ok, si fue en tal caso un decrecimiento, perdón, o un deterioro en la parte político-militar, pero no sucedió así. No significa en el poderío, sino en la disminución de la ética, de la moral, de las buenas costumbres, aunque militarmente y económicamente hayan sido superiores, éticamente, moralmente, van a ir deteriorándose y corrompiéndose. Eso estaba predicho. La espiritualidad iría disminuyendo cada vez más conforme nos acercamos a la historia y al punto donde aparecerá la piedra. Incluso hoy en día, si nosotros vamos a analizar esta era presente, la humanidad de este tiempo es más poderosa políticamente, en la parte militar es más poderosa que incluso cualquier imperio, que el imperio romano, que cualquier imperio que se haya levantado anteriormente. Hoy en día hay poder nuclear. Pueden con simple y llanamente un cohete, y no necesariamente nuclear, devastar un ejército de los imperios anteriores. Eso, la historia de la humanidad en esta profecía se resume. Y por eso debemos entender el fin del mundo. Ese deterioro en la calidad de los metales no era referente a la parte económica, a la parte política, a la parte militar. Era a la parte espiritual, moral y ética. ¿Sí? Tenemos que esperar que cuando aparezca la piedra que destruirá todo el sistema mundial y lo reemplace, ¿qué debemos esperar? Que las condiciones éticas, morales y espirituales serán las peores jamás conocidas por la humanidad. Dice nuestra joda Mari, tecnológicamente es mayor, pero humanamente es pobre. Y lo hablábamos, voy a recordar conforme el comentario que hizo nuestra joda Mari, lo hablábamos en las clases pasadas acerca de este tema, que hoy en día nuestros jóvenes tienen la capacidad de manejar computadoras, tablets, teléfonos inteligentes, drones, robótica. Yo soy joven, por favor, yo soy joven. Yo trabajo con tecnología 3D, impresión 3D, todos los días ese es mi trabajo. ¿Sí? Y veo que se le hace fácil para lo que para mí fue difícil aprender, ya un niño lo puede manejar porque el conocimiento para ellos, ese conocimiento tecnológico es más fácil. Tienen una ventaja. Nuestros ancestros, los jóvenes, no tenían esa ventaja, pero su desventaja se convirtió en ventaja. ¿Por qué? Porque eso los acercaba más al Eterno, escuchaban más su voz, podían ver cosas sobrenaturales, tenían más conexión con el Eterno. Y lo que hoy en día es una ventaja tecnológica para nuestros jóvenes es una desventaja. Porque eso ha hecho que incluso se alejen más de la voz del Eterno. No es anormal hoy en día ver en las congregaciones a los niños que les dan una tablet o un teléfono para que se calmen.
para los tiempos en los cuales se nos dice de la Torá, hasta los niños se colocaban de pie desde la mañana hasta la tarde escuchando la Torá y aprendiendo de la Torá. Y por eso es que jóvenes, porque era un joven para ese tiempo, como Daniel, lo vuelvo otra vez a repetir, tuvo la capacidad de resistir la tentación de una de las mujeres más exuberantes y más bonitas de esa época y decirle no al pecado. Pero hoy nuestros jóvenes, lamentablemente, no todos, pero no, lamentablemente, no tienen esa capacidad espiritual, porque lo que primero hacen es ir al pecado. Por eso es que vemos tantas niñas embarazadas, por eso es que vemos tantos jóvenes corrompidos por la droga, por el homosexualismo, por tendencias que lamentablemente los alejan de la espiritualidad apropiada. Su desventaja fue una ventaja, y la ventaja que hoy se tiene es una desventaja para esta sociedad. Entonces, así es, dice, un saludo para mi querido Jorge Romero allá en Argentina, un decrecimiento en los valores morales, así es. Por eso, como dice nuestra gloria, debemos prepararnos para el gobierno espiritual que se relaciona con los pies de esa estatua, una mezcla de todas las demás en cuanto a lo más bajo. Así es, amados hermanos. Por eso es tan importante entender lo que realmente, bíblicamente, podemos llamar el fin del mundo. ¿Cuál es su antesala? Cuando vamos a entrar a hablar de la persecución, de todo lo que los detalles que nos dice la escatología en base al libro de Revelaciones, cuando entremos también al libro de Apocalipsis, a añadir un poquito más nuestro granito de arena para todos esos hermanos y maestros que han dado estos estudios en otras congregaciones, nosotros también vamos a dar ese granito de arena y esperemos aportar un poquito más también, añadir un poquito más con el favor de nuestro Padre y si Él nos lo permite, si Él nos da vida y salud y estamos saludables para Él. Entonces, en resumen, mis queridos hermanos, la historia de la humanidad se resume en estos dos grandes momentos, esta edad presente y la era mesiánica que irrumpe en nuestra historia, ¿sí? Para establecer un orden mundial de verdadera paz y de verdadera justicia en la humanidad. Para el tiempo cuando esté a punto de aparecer, irrumpir la edad mesiánica, la piedra, ¿sí? El deterioro social, moral, religioso será terrible, terrible, terrible y más terrible. Tendremos que enfrentar, mis queridos hermanos, la peor crisis social, ética, moral, religiosa de toda la historia humana. Los conceptos que fueron establecidos desde el principio van a cambiar. El concepto de la familia ya está cambiando. El concepto de país va a cambiar. El concepto de gobierno va a cambiar. Vamos a enfrentar las peores crisis y cambios sociales en toda la historia. Por lo cual, mis queridos hermanos, debemos estar preparados para sobrevivir a esos días de crisis mundial en lo mejor de nuestras posibilidades. Por eso, yo les recomiendo a todos que si no han escuchado la primera enseñanza de esta serie, vuelvan a escucharla. Y si ya la escucharon, vuelvan a escuchar para que entendamos un poco de lo que es tener fusión con el Eterno. Porque es tan necesario que nosotros tengamos ese espíritu de profecía en nuestras vidas para que estemos más conectados con la presencia de nuestro Padre, para que podamos tener una conexión espiritual y podamos sentir más la presencia de nuestro Padre en todas nuestras áreas, no solamente cuando nos conectamos o cuando nos reunimos o cuando leemos la Escritura, no, sino también en nuestro día a día, en nuestro trabajo, cuando estamos con la familia, cuando andamos en la calle, en todo momento, que la presencia de nuestro Padre, como dijo Moshe, no nos vamos a mover de aquí si tu presencia no va con nosotros. Amados, recordemos cómo se manifiesta la semana profética. ¿Cómo es una semana normal según la creación? Primer día, para Shabbat. Segundo día, para Shabbat. Tercer día,
para Shabbat. Cuarto día, para Shabbat. Quinto día, para Shabbat. Sexto día, para Shabbat. Sexto día, día de preparación. Y séptimo, Shabbat. El catolicismo, ¿verdad que sí? Cambió domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y otra vez domingo, ¿sí? Cambio Shabbat, el día de adoración de Shabbat, el primer día, el día del Señor. Eso es mandato de la Iglesia Católica, no tiene nada que ver con lo que manda el Creador. Nosotros obedecemos al Creador, obedecemos a su Hijo, y por eso es muy importante guardar la Escritura. Entonces, el sexto día es el día de la preparación. Es un día en el cual, que es lo que hoy en día se conoce como viernes, es un día en el cual nosotros nos levantamos. Ya cuando nos levantamos, además tratamos de levantarnos más tempranito, salimos, ya tenemos una agenda, voy a hacer esto. Los que estamos compenetrados con nuestras esposas, en ese sentido, yo espero que todos estemos así, ya estamos pensando qué se va a hacer para el almuerzo de mañana. Mi amor, ¿qué compro? ¿Qué llevo? ¿Qué hay que hacer? Ya yo le dije a mi esposa, mi amor, los viernes nos vamos a estar dando carreras para ello. Jueves vamos a comprar todo, vamos a organizar todo para que el viernes nos alejaremos un poco de las carreritas del día de preparación. Pero el día de preparación es un día en el cual siempre estamos así, apuraditos. Es más, en Israel es normal ver el sexto día a los judíos caminando así rápido, rapidito. Los niños, todo el mundo caminando rápido. Ya a las 2:30, máximo 3 de la tarde, en los mercados pasa un rabino tocando el shofar. Para que cierren sus negocios. Ya se acerca el Shabbat, váyanse a sus casas a prepararse. Y vuelve otra vez a pasar, Y si hay alguien por allí rezagado, yo me imagino que se planta frente a ese negocio y empieza a sonar el shofar ahí al frente. Porque eso tiene que ser así. Esperemos vivir prontamente en Israel, hacer aliá, pues bueno, esperamos que nuestro Mashiach nos lleve para allá, nos invite para allá, para que nos invite, no, nos lleve, porque para esa es la promesa, ¿no? Allá debemos estar. Entonces, el día de la preparación, mis queridos hermanos, es un día, como ya lo hemos hablado, también es un ensayo para nosotros. Es un tiempo en el cual nos debe preparar, debemos pensar en la preparación para la edad mesiánica. No pertenecemos a los imperios pasados, pero todo indica, mis queridos hermanos, que estamos en un nuevo orden mundial. Los dedos mezclados de barro con hierro, ¿sí? Vamos a decirlo así, vamos a explicar algo desde la perspectiva bíblica, que a veces mucha gente lo toma como algo literal. 10, en el entendimiento hebreo, bíblico, esto no es gematría, ni nada por ni cábala, ni nada por el estilo. En la perspectiva bíblica, 10 es un número no de totalidad, sino de representatividad. ¿Sí? Por ejemplo, los 10 mandamientos representan toda la Torá, pero no es el total de los mandamientos. En los 10 mandamientos no está el no mentir. Muchos me dirán, no, claro que sí está. No. Eso es lo que modificó y manipuló la religión, pero en la Escritura, el no mentir, el no mentirás a tu prójimo, no está en los 10 mandamientos. No secuestrar, no está en los 10 mandamientos. Tener pesas y balanzas justas, no está en los 10 mandamientos. No mover los linderos para agarrar un poquito más de terreno, no está en los 10 mandamientos. Amar al prójimo como tal, no está en los 10 mandamientos. Y muchos mandamientos de moral, de ética, rituales, no están en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son representantes de toda la Torá. Por eso los 10 mandamientos son la columna vertebral de toda la Torá. La columna vertebral, pero todo el cuerpo tiene más miembros, tiene más huesos. Por eso los 10 mandamientos son la columna vertebral y de allí derivan todos los demás mandamientos. ¿Sí? Si se resume todo en 2, adorar al Eterno, amarlo a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros bienes, y de esa manera guardamos todo lo demás.
Y amar a nuestro prójimo. No robamos, no adulteramos, no mentimos, no envidiamos, no hacemos la shonjará. Gracias al Eterno eso se acabó. No hay, eso no existe hoy en día en esta sociedad. Entonces, eso es un número de representatividad. También tenemos un ejemplo, por ejemplo, el diezmo, el maser, que, por ejemplo, que ustedes fielmente siempre están dando para que ustedes apartan para dar a los que a lo que enseñamos Torah, o para ayudar también a los necesitados y todo ello, lo que ustedes fielmente hacen. 10 es representativo de todo lo que ustedes ganan. Sí, el 10% es lo que es representativo de lo que nosotros ganamos. Por eso sacamos fielmente el 10%. ¿Por qué? Porque eso que apartamos va a ser de bendición y va a bendecir todo lo demás. Sabemos, por favor, sabemos que hoy en día la legislación y los tecnicismos del mandamiento, la exigencia como tal no se puede cumplir, pero los principios bíblicos sí. Si ustedes quieren obtener bendición, den. Dice la escritura que nuestro Padre bendice al dador alegre. Nuestro Padre no se queda con nada. Esto no es ninguna secta de la prosperidad ni nada por el estilo, sino que realmente eso es algo que se cumple. Hay que dar. Y sobre todo, si es para sembrar en el reino, si es para sembrar en la obra, si es para ayudar a los necesitados, incluso para ayudar a aquel que te enseña Torah. Porque eso es necesario. Dijo Shaul, compartan toda cosa buena con quien los instruye. Pero 10 es representativo del resto del otro 90%. Los camellos que Abraham vino envió con Eleazar, si más no recuerdo, eran 10. ¿Qué les estaba indicando? Que esto representa todo lo que va a heredar esta muchacha junto con mi hijo Isaac. Diría Abraham vino. Eso es algo que le estaba demostrando. ¿Por qué Abraham siguió es una interpretación, ¿no? ¿Por qué Abraham siguió no, sino diciéndole a nuestro padre acerca de Sodoma y Gomorra, de Sodoma y Gomorra? Y si son 50 justos, 40, 30, hasta que llegó a 10, de ahí no bajó más. Porque 10 siempre es un número que representa todo lo demás. No es literal, no es totalidad, es representativo. ¿Sí? Incluso en la tradición judía, un minyan, ¿qué es un minyan? ¿De dónde se compone? De 10 personas. Si un rabino en una sinagoga no tiene mínimo 10 varones, no puede comenzar el servicio de oración. También es normal en Israel ver cerca de las sinagogas a veces a un varón que quiere ofrecer o hacer un servicio allí, y el rabino le manda a buscar 10 varones para orar, para hacer el servicio, porque un minyan en la tradición hebrea, en la tradición judía, por sobre todas las cosas, es mínimo de 10 para poder comenzar a hacerlo. Eso es tradición de nuestros hermanos judíos. Entonces, en base a esto, bueno, una profecía, 10 justos de las naciones, que vamos a decirlo, las 10 casas de Israel, pero tomarán del manto de un yehudí, de un judío, le dirán, sabemos que Elohim llévanos, enséñanos, porque sabemos que Elohim está con ustedes. Pero a eso también se le puede interpretar que esos 10 es hablando de las naciones, ¿sí? 10 es algo que representa la cantidad total, pero no es la cantidad total. Como en el tema del diezmo, como lo dijimos hace un momento, ¿sí? Entonces, en base a esto, ¿qué podemos también interpretar? Los 10 dedos, mis queridos hermanos, pueden representar a todas las naciones, ¿sí? O las naciones, todas las Naciones Unidas, y no necesariamente 10 naciones literalmente. Amados, el nuevo orden mundial, ¿sí? El nuevo orden mundial tendrá todas las características de los imperios anteriores. En la época del imperio babilónico, Elohim levantó a otros hombres como Daniel. Tú no estabas allí. ¿Por qué? Porque no fuiste diseñado para esa época. Yo no estaba allí porque no fui diseñado para esa época. En la época del imperio medo-persa,
Levantó a otros hombres, no a ti. En la época del Imperio Griego, levantó a los macabeos, pero no te levantó a ti, no me levantó a mí, porque no estábamos diseñados para esa época. En la época de los romanos, levantó a Kefa, levantó a Yohanan, levantó a Shaul, levantó a Felipe, levantó a Esteban, levantó a todos ellos, no a ti, porque tú no eras para esa época. Pero para esta época te levantó a ti y me levantó a mí, porque tú eres vital para nuestro Padre. Para esta época tú eres vital para el proceso de redención de Elohim. El mundo estaría incompleto si tú no estás en él. En esta época tú no eres un accidente, tú eres una profecía en cumplimiento. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Quién lo cree? Amén. 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 Amados, nosotros nacimos en esta época. Nuestro Padre permitió que estuviésemos en esta época. Los hombres y mujeres con los que Elohim cuenta en este momento no son los de Babilonia, no son los de Persia, no son los del Imperio Griego, no son los del Imperio Romano. Eres tú y soy yo. Esta generación que está ahora aquí, tenemos la grande responsabilidad de enseñar, de llevar la palabra, aunque muchas veces queramos tirar la toalla. Pero recordamos siempre las palabras de Mashiach, él no se agrada de los que comienzan y después retroceden. Él no se agrada, y si no se agrada, pues debemos seguir adelante. Mashiach dijo en pocas palabras que la generación que viera el inicio de este último gobierno mundial, esa generación no pasará sin que antes vuelva él a venir. Eso lo dijo Mashiach. ¿Cuándo se estará formando este gobierno mundial? Es la pregunta, porque ya hablamos y podemos dar un resumen de toda la influencia de todos los demás imperios. Pero si hablamos de los pies de hierro con barro cocido, que representa, de estos 10 dedos, que representa a todas las demás naciones, ¿cuándo se estará formando este gobierno mundial? Amados, todos los profetas, todos los sabios de nuestro pueblo, Mashiach, a una voz, dijeron que antes de la aparición del Mesías, nosotros nuevamente, antes de la aparición del Mesías, las cosas irían de mal en peor. Digo nosotros, los que creemos en Yahushua, antes de que Él venga nuevamente, las cosas irán de mal en peor. No terminamos de solventar una situación cuando se levantan 3. No termina de aparecer el COVID cuando ya sale por allá la del mono. No termina de levantarse una guerra o se apacigua una cuando ya se levantan 2. No termina de levantarse una degradación como la ideología de género cuando ya se está levantando otra, la aprobación del aborto, la eutanasia, por aquí y por allá. No terminamos de solventar una situación cuando ya se levantan otras cosas. La maldad aumentará, señales cósmicas, problemas mundiales, guerras tras guerras, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el indicio que nos puede dar una idea segura de que se ha iniciado la cuenta regresiva para la formación de este último imperio mundial, representado por los 10 dedos de la profecía de Daniel? ¿Cuál es ese indicio? Amados, todos los, vamos a decirlo así, la revelación de la Escritura, cualquier conocedor de la bendita palabra que tenga el espíritu de Mashiach, que sepa interpretar la Escritura conforme a la escatología, a los profetas, a todo ello, siempre se va a llegar a una conclusión. ¿Cuál es el indicio para la cuenta regresiva, para la formación de este último imperio mundial? Es la resurrección del Estado de Israel y, consecuentemente, la restauración de Jerusalén como la capital indudable y segura de nuestro pueblo Israel. Eso es lo que proféticamente se diagnostica acerca de cuándo comenzaría ese periodo. Aún Mashiach lo dijo.
Vamos, me lee por favor, mi querido Roberto, si está por allí o alguno de los ajín, Mateo 24 del 32 al 34. Mateo 24, 32 al 34. Amén. Adelante, mi Moshiach. Dice así las palabras del Santo Maestro. De la higuera aprendan la analogía. Cuando su rama se pone tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esa generación hasta que todas estas cosas sucedan. El Amén. cielo y la tierra pasarán, más. Es el 34, ¿verdad? Sí. Muy bien. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. ¿Pero qué dijo Mashiach? De la higuera aprendan. Vuelvo nuevamente a repetir, mi querido Moshiach, si es tan amable. 32 al 34. Del 32 al 34 nuevamente. Sí, por favor, mía. De la Escuchemos. higuera, de la higuera aprendan la analogía. Cuando su rama se pone tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esa generación hasta que todas estas cosas sucedan. Amén. Amén. De la higuera aprendan la analogía. Israel siempre fue comparada con la higuera. Aún, amados, a veces cuando hacemos investigaciones, yo leo hasta los teólogos católicos y ellos enseñan que la higuera es Israel. Pero miren lo que dice Mashiach, hablando de profecía. De la higuera aprendan la analogía. Cuando su rama esté tierna, ¿qué significa esto? ¿Qué sucede con la higuera conforme a la comparación de Mashiach? La higuera, los frutos que comienzan a dar sus ramas, las ramas tiernas, eso se refiere a cuando está comenzando a dar el fruto. Y eso sucede entre junio y julio. Pero empieza a producir el fruto, ¿sí? Pero cuando tiene una cosecha, esa primera cosecha no es todo lo que va a cosechar. ¿Por qué? Porque tiene la mayoría de las veces cosechas tardías que se vienen dando para agosto, para septiembre, para la época de las fiestas de otoño, ¿sí? Tiene una connotación para ello. La higuera, cuando está retoñando nuevamente, cuando la higuera empezó a retoñar, cuando la higuera empezó nuevamente a dar fruto con la resurrección del Estado de Israel. ¿Y qué sucede con esto? Cuando nosotros veamos a Jerusalén, es decir, que cuando Jerusalén pase nuevamente, legalmente, a ser la capital de Israel, ha tenido, si ustedes pueden leer la historia, ha tenido varias ocasiones, incluso fue diagnosticada como capital de Israel, pero aún no se ha llevado a la práctica. Hoy en día se reconoce como capital de Israel a Tel Aviv, pero cuando Israel de esa cosecha o como la higuera, para la formación y para que su producto sea final, es decir, para que su cosecha esté en pleno en ello, se tendría que diagnosticar cuando Jerusalén oficialmente pase a ser la capital de Israel nuevamente. Aún creo que fue en el 2018, Trump intentó llevar o pasó el consulado, si mal no recuerdo, que estaba en Tel Aviv a Jerusalén. La mayoría de los países, por miedo a los países árabes, no lo hicieron. Cuando veamos otra vez a Jerusalén, no en manos de las Naciones Unidas, no como una ciudad turística o como una capital turística mundial, no, porque vamos a decirlo, amados, lo he dicho en otras ocasiones. ¿Qué país no tiene derecho, por ejemplo, acá Panamá? No, bueno, que Panamá llegue a un consenso y diga Panamá, no los de afuera, Panamá. Diga, la capital de Panamá va a ser Chiriquí.
Ya no va a ser la ciudad de Panamá, sino Chiriquí o Colombia. Que diga ahora su capital va a ser Bucaramanga, donde vive nuestra Gloria. ¿Sí? O todos los países tienen derecho sobre cómo establecer sus capitales. Israel no lo tiene, porque está en manos de las Naciones Unidas. Eso es decir, que todavía el gobierno de Jerusalén está en manos gentiles. Y de eso fue lo que habló Mashiach. Cuando veamos a Jerusalén en manos hebreas, judías, es cuando comenzará el tiempo de la implantación de ese nuevo orden mundial y consecuentemente la aparición de la piedra que destruirá todos los gobiernos mundiales y la enseñanza que ha permeado al mundo o que le ha dado formación a este mundo que cada vez más va decreciendo, que cada vez más se va deteriorando. Amados, el Shabbat es representativo de la edad mesiánica, representa a la edad que nos va a conectar. Recuerden, esta es la era presente, el Olam Hazé, viene la edad mesiánica, que es el puente al mundo venidero. ¿Cuál es el mundo venidero? La eternidad con el Eterno, como dijo Shaul. Y entonces es cuando el Mashiach le entregará el reino al Padre, para que Elohim sea el todo en todos. Previo a la aparición de Mashiach, cosas terribles van a acontecer en la tierra. Angustia, desesperación, cual nunca antes se ha ocurrido. Por un lado, mis queridos hermanos, debemos estar preparados para sobrevivir a esa crisis mundial que se avecina. Y por el otro, debemos tener emuná fuerte y no debemos tener temor. Somos una generación, amados hermanos, que tiene la responsabilidad de preparar a la humanidad para los eventos que se aproximan. Viene, como lo llama la Escritura, el día malo. Estamos viviendo días confusos. Debemos tener esa armadura que Adonai, nuestro Padre, nos manda para poder sobrevivir en el día malo. ¿Quién me lee, por favor, el Salmo 32 del 6 al 11, si son tan amables? Salmo 32 del 6 al 11. Salmo 32 del 6 al 11 dice así. Por eso, que ore a ti todo fiel al descubrir su pecado, para que no lo alcancen las torrentes de impetuosas aguas. Tú eres mi refugio, de la angustia me libras, con cánticos de liberación me rodeas. Déjame darte entendimiento y enseñarte el camino en que debes andar. Déjame aconsejarte. No te perderé de vista. Amén. Pero no seas irracional, como el caballo o el mulo, cuyo brío hay que domar con freno y bocado. Lejos esté de ti. Muchos son los tormentos del malvado, pero el que confía en Yahweh lo rodea la bondad. Alégrense los justos, gócense en Yahweh, canten de gozo ustedes los rectos de corazón. Aleluya. Amén, amén, que así sea, mía. Muchas gracias por leer. A ver, amados, debemos, siendo personas sabias, y aquí es donde creo que vamos a dar a ciertas recomendaciones, ¿no? Siendo personas sabias y entendidas, se nos demandan dos cosas muy importantes. Nuestra responsabilidad de hacer ciertas cosas para cuidarnos y protegernos, ponernos la armadura de Elohim, primeramente, prepararnos físicamente, evitar el peligro, y por el otro lado, la confianza que debemos tener que Elohim nos guardará del peligro y que podamos estar siempre a salvo debajo de sus alas. Eso es algo que nosotros debemos aplicar, debemos llevar siempre por obra. Sabemos, ahí está, les invito a que lean Efesios 6, del 10 al 18, la armadura de Elohim, que es muy conocida. Debemos tener, amados, absoluta confianza en nuestro Padre. Y por otro lado, aquí es donde va la recomendación también,
idear un plan lógico, racional, incluso científico, que nos corresponde como criaturas inteligentes. Nuestro Padre nos va a guardar nuestra entrada y nuestra salida y en el medio. Pero debemos de ser también prudentes y se exige de nosotros preparación, tener un plan. A ver, amados, el diluvio. A Noah se le dijo, viene el diluvio. ¿Cuál fue la instrucción del Eterno? Prepárate. Predica, anúnciale al mundo. Noah estuvo 100 años predicando. 100 años. Va a llover a cántaros, va a venir un diluvio. Para ese tiempo no llovía. Y que le dijeran, va a llover. Usted, si está predicando 5 años, 10 años, 20 años y no llueve, usted imagínense la burla que tuvo Noah. Él estuvo predicando por alrededor de 100 años que iba a venir un diluvio. Y la gente se burlaba de él. Pero aparte, no solamente estuvo predicando, se estuvo preparando conforme a la instrucción del Eterno. Hizo un refugio, tuvo provisión, abundancia de comida, etcétera, etcétera, para sobrevivir los difíciles momentos que llegarían al mundo. No se me adelante, no le estoy diciendo que ahora tienen que irse para la selva, para el mundo, para la montaña, a vivir en un búnker y todo ello. No me malinterpreten. Pero recuerden que lo que hizo Noah es un modelo también a seguir para nosotros, porque Mashiach nos dijo, como en los días de Noé, como en los días de Noah, nosotros debemos estar debidamente preparados. Se impone sobre nosotros continuar la vida como si nada fuera a pasar, pero al mismo tiempo estar preparados para cualquier contingencia que ya sabemos que va a venir. ¿O no? Porque si usted piensa, yo quiero que dejemos la religiosidad, porque si estamos hablando, si usted cree lo que dicen las profecías, si usted cree en la segunda venida del Mesías, si usted cree en todo lo que va a pasar, entonces usted sabe que las cosas que se van a presentar en este mundo no van a ser fáciles. Es que el Eterno me va a guardar, pero le hago una pregunta, el Eterno nos guarda cuando nosotros también somos eficientes, porque si Él nos ha dado la oportunidad, imagínense a toda esa gente con Noah, les dio la oportunidad por 100 años de que se acercaran a Noah, le creyeran a su predicación y se prepararan, fueran a ayudar a Noah a construir, a prepararse y todo, y no lo hicieron. Para el COVID, ¿usted estaba preparado para el COVID? ¿Usted tenía alimentos en su casa? ¿Usted tenía dinero para pagar sus deudas por varios meses? ¿Usted tenía un plan de contingencia para ese tipo de circunstancias? Usted no sabía que iba a suceder esas circunstancias. Pero a nosotros se nos impone prepararnos y creer en completa fe de que el Eterno nos va a cuidar bajo sus alas. Pero a ver, también se nos demanda como personas que creemos en todos esos acontecimientos. No nos volvamos religiosos, porque yo sé que hay muchos por allí que dicen, el Eterno nos va a guardar. Claro que sí, Él nos va a guardar. Esa es nuestra confianza, nuestra esperanza. Pero amados, Él nos da la oportunidad para que nos preparemos también, para que creamos. Les voy a dar un ejemplo. Las personas que viven donde están los huracanes, las personas que viven, que están en situaciones donde siempre hay huracanes, ellos tienen que prepararse con agua potable, con alimentos, con esto. Cuando se les anuncia que viene, se preparan para ello, y aún antes de anunciarle ya están preparados. Nosotros debemos de ser como esas personas, porque nosotros debemos tener una comunión espiritual, debemos tener debekut con el Eterno. Él nos va a revelar todo lo que va a acontecer, pero ya nos los ha revelado también. Nos está diciendo, prepárense. Dijo Mashiach, si ustedes saben que el ladrón va a venir en la noche, ¿ustedes no se van a preparar? ¿No se van a preparar, no sé, con un garrote
por si acaso se intenta meterse para robar, ustedes se van a preparar, ¿o no? ¿O van a esperar allí que el Eterno, discúlpenme que yo quiero ser muy directo en este sentido, entre ladrón, el Eterno me va a guardar? Eso sería una insensatez. El Eterno te ha avisado, te despertó antes de que llegara el ladrón, te avisó, sentiste algo. ¿Por qué estoy así? Padre, voy a orar, me preparo rápido. ¿Qué viene? Y te llega el pensamiento, viene un ladrón, te preparas con un garrote, ¿verdad? Eso es preparación. No permitir, yo como varón, no permitiría que alguien entre a mi casa donde que el Eterno nos libre, donde está a hacernos daño o a robar los bienes, cuando está mi esposa, cuando está mi niña, cuando está mi familia, yo salvaguardo mi hogar. De la misma manera, mis queridos hermanos, se nos impone a nosotros también la responsabilidad de prepararnos. ¿Cómo es una preparación apropiada con información apropiada? Un paso para cualquier eventualidad es la preparación. Las 10 vírgenes se prepararon con aceite, porque ellas no sabían si se iba a tardar o no. Estaban preparadas, se dijo una hora, pero el novio no llegó a la hora. ¿Qué hicieron ellas? Se prepararon para cualquier contingencia. ¿Sí? Nosotros somos la generación de la preparación. Como digo, nuestra gloria, estamos en el día de la preparación. ¿Quién me lee, por favor, Proverbios 22:3, si son tan amables? Proverbios 22:3, ya estamos culminando. Proverbios 22:3 dice así: el hombre avisado ve el problema y se oculta. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Amén. Amén. Amados, debemos estar preparados. Cada vez tenemos menos libertad, menos privacidad. Dijo Mashiach, eso va a ser como un lazo. Nos van a cazar y nos van a como un lazo. La idea no es cundir el pánico, que ahora tenga que abandonar todo, nada de eso. La vida debe seguir, pero debemos estar preparados, amados hermanos. Ejemplo, los que viven donde hay huracanes, como lo dije hace rato, en los aviones, cada vez que usted se monta en un avión, lo primero es, le dan unos ensayos de preparación. Si yo me monto en mi auto, mi camioneta, cinturón de seguridad. Mi hija, el cinturón de seguridad. Estamos confiados en el Eterno, confiamos en nuestro Padre, pero igual nos colocamos nuestro cinturón. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados. Eso es que no tienes fe. O sea, que ando sin cinturón, ando haciendo todas esas cosas, no lo permite el Eterno, porque el Eterno permite la prueba. Recuerden, viene la gran tribulación, viene la angustia de Jacob. El sistema, ese gobierno de los 10 dedos mezclados de barro con hierro cocido, no va a querer que nosotros sigamos predicando, que nosotros sigamos llevando el tiempo de la justicia, la bendita Torah. ¿Qué es lo que va a haber? La gran angustia de Jacob. Por eso, mis queridos hermanos, no nos cuesta nada estar preparados para las contingencias que se acercan y colocar así un cerco de protección alrededor de nuestras familias, mientras tenemos absoluta confianza de que nuestras vidas están seguras en las manos de nuestro Padre. La emergencia es algo que te sorprende en el camino. No podemos depender, en este caso, y vamos a ser muy francos, no podemos depender del gobierno, ¿sí? Debemos tener nuestro propio plan. Amados, que el Eterno nos guarde. Hay hermanos que han sufrido circunstancias en varios países de terremotos, y ellos dijeron, si no, el Eterno, nosotros tenemos una comunión con nuestro Padre, pero me hubiese gustado estar preparado o estar preparada para poder tener alimentos en casa, para poder tener agua potable, para poder tener suministros que me ayudaran a sobrevivir mientras llegaba la ayuda. Y el Eterno, muchos de ellos dijeron, el Eterno ya nos venía hablando desde hace tiempo, pero nosotros, por sinvergüenzas, no lo hicimos. Y cuando llegó el terremoto, sucedió que pasamos calamidades, sobrevivimos, sí, pero incluso hermanos de esos murieron y fallecieron.
Porque si hubiesen tenido la ayuda o incluso un plan preparado, porque es eso, el sabio ve el peligro y se aparta, el sabio se prepara. ¿Verdad que sí? ¿O usted es uno de los que me hace falta el alimento, pudiendo trabajar? No, mejor no salgo a trabajar. Voy a colocarme a orar. Ok, pero el Eterno te dice, sal a trabajar. Tienes salud, tienes esto, sal a buscar trabajo. Sal, busca provisión. Y siguen habiendo necesidades, pero tú sigues de sinvergüenza allí. Eso es religiosidad. Tú debes salir a buscar el pan nuestro de cada día. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad que sí? Entonces, amados, debemos tener preparación. Hay personas, hay hermanos hoy en día que no saben ni siquiera dónde está el hospital más cercano. Puede que en alguna emergencia la ayuda llegue rápido, pero también puede que lleguen unos días o semanas y debemos estar preparados para salvaguardar nuestras vidas y las de nuestras familias. Por eso, mis queridos hermanos, no me lo tomen a mal. Yo no les estoy diciendo a ustedes que huyan para las montañas y que ahora tenemos que vivir en pánico. No, debemos vivir como si nada fuese a pasar, porque confiamos en el Eterno. Pero eso de que como si nada fuese a pasar, sabemos que van a pasar las cosas. Sabemos que las circunstancias vienen. Sabemos que este mundo cada vez más va a oprimir. Sabemos que viene la opresión. Sabemos que viene la persecución. Sabemos que viene la angustia de Jacob. ¿Estamos preparados para ello? Muchos hermanos para los tiempos del COVID no tenían alimentos en su casa. Hubo circunstancias en las cuales sectores se quedaron sin agua potable. Hubo circunstancias donde no había medicamentos. Amados, debemos prepararnos. No está de más que usted en su casa compre purificadores de agua potable, no para instalarlo en su casa, sino esos que tú puedes llevar. Nuestra autor Gloria, que es senderista, puede, no sé si tenga alguno, pero hay purificadores de agua que tú lo puedes llevar para purificar miles y miles y miles de litros de agua. En cualquier lugar, es más, hay purificadores de agua que tú lo llevas y son cositas pequeñas que de agua totalmente insalubre, totalmente contaminada, te lo convierten en agua potable solamente por gravedad, sin electricidad, sin nada de ello, y son económicos. Puedes prepararte con un radio que no necesita electricidad para poder generar, para poder cargarse, una linterna, tener suministros médicos en tu casa, tener incluso lámparas, esos radios de emergencia para los tiempos. Yo lo digo de esta manera, mis queridos hermanos, el COVID y estos encierros para los cuales no estábamos preparados físicamente, sí espiritualmente, pero físicamente no estábamos preparados. Y ha causado estragos en la sociedad, ha causado estragos incluso en la vida espiritual de muchos hermanos, porque no estaban preparados espiritualmente. Pero físicamente, económicamente, ha causado estragos en la vida de la mayoría de nosotros. ¿Qué tal si hubiésemos sabido de esas circunstancias? Nos hubiésemos preparado, ¿verdad que sí? Amados, que todo eso que viene no nos agarre como ladrón en la noche. Y eso es una advertencia de Shaul. ¿Qué hacer ante un colapso económico? Porque eso es lo que viene. Disturbios sociales. Porque cuando hay un colapso económico, hay saqueos, disturbios sociales, gente que se meten en las casas, roban, se acaban los alimentos. ¿Qué hacer ante esas circunstancias? ¿Cómo salvaguardar a nuestras familias? ¿Cómo prepararnos para eso? Lo primero, estar absolutamente confiados que Elohim nos va a guardar. Eso es lo primero. En Egipto, las plagas, cuando les caía allá a los egipcios, en Israel había luz, piojos para allá, aquí tranquilitos, agua convertida en sangre, aquí agua potable. El Eterno nos va a guardar, nos va a salvaguardar donde quiera que estemos. Pero, amados, debemos estar preparados porque el Eterno va a permitir que pasemos por ello. No, tú crees, si crees en el rapto, si no crees que no te tienes que preparar, pues entonces eres de los que están creyendo en el rapto cristiano de otra manera.
Porque en el rapto cristiano es, no te prepares para esto porque nosotros vamos a ser guardados completamente. Es más, nos van a llevar al cielo. Estos son los judíos los que van a pasar por esto. Eso es una total mentira. Pero el no prepararnos, el no tener por lo mínimo provisión para soportar, provisión para poder ayudar a nuestros niños, darles de comer, alimentar a nuestras familias de una u otra manera. Es más, buscar en nuestras casas, tener cultivos, producir alimentos. Amados, no debemos de ser ignorantes de las Escrituras. No debemos de ser ignorantes hablándolo proféticamente. Antes de que venga la gran piedra, todo esto va a suceder. Y nosotros debemos estar preparados. Dejémonos un poco de la religiosidad. No les estoy diciendo, no les estoy ahora llenándolos de pánico, váyanse para las montañas, vamos a vivir ahora en un búnker. No, yo no les estoy. Vendan todos, los solteros que se casen rapidito, ahora, por favor. Vivir la vida como si nada fuera a pasar, pero preparándonos porque sabemos que estos acontecimientos van a suceder. La ira de Adonai vendrá sobre el mundo. De eso estamos absolutamente seguros, que eso no nos va a tocar a nosotros, si perseveramos hasta el final, ¿no? La ira de Adonai es para los impíos, pero la ira de Adonai es después de la gran tribulación. Sabemos que de ese nuevo orden mundial no vamos a ser salvados milagrosamente como si vamos a ser salvados de la ira venidera. Del nuevo orden mundial, de la persecución, el Eterno nos va a guardar, claro que sí, pero vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir por ese sistema. Eso está escrito. No querramos tapar el sol con un dedo. Sigamos construyendo nuestros hogares, vivir como si nada fuese a pasar, pero preparándonos para cualquier contingencia. Porque de esa manera también nuestras familias van a ser salvaguardadas. Mashiach es nuestra esperanza. Mashiach es nuestra esperanza de salvación. Pero mis amados hermanos de la casa de Israel, va a venir la gran persecución. Como dice nuestra Jod, el gobierno va a reprimir todo. Primero van a comenzar con las necesidades más básicas. Y ahí es donde los que no se van a preparar van a sucumbir ante el sistema del antimesías. Por eso, mis queridos hermanos de la casa de Israel, prepárense. Hoy yo estoy librando mi cabeza al decirles prepárense. Al decirles, por favor, prepárense. Compren esos filtros de agua por Amazon en su país, averigüenlos. Son económicos. 3, 4, 5, te pueden servir hasta para 10,000, 15,000, 20,000 litros de agua. Y mucho más. Se fue el agua, no hay agua. Si no te sometes a la marca del Mesías, no puedes tener agua, del antimesías, perdón, no puedes tener agua, no te preocupes, tú estás preparado para eso. No hay alimentos, busca la manera de crear, de producir tus propios alimentos. No hay electricidad, busca la manera de tener tu propia electricidad, de crear tus propias formas de sobrevivir ante ese mundo hostil y peor, porque ya lo vimos, va a ser peor. Degradación, va a venir degradándose cada vez más. Y tú, por seguir la justicia y la Torah, tú vas a ser un extraterrestre en este mundo. Pero nuestra esperanza es Mashiach, claro que sí. Pero por eso, como somos sabios y Mashiach nos ha dado su espíritu, su mente, la mente del Padre, pues entonces nos preparamos. Invertimos en esa preparación. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos guardar? ¿Qué podemos tener preparado? ¿Qué podemos hacerlo? Para cualquier contingencia, cualquier eventualidad, estamos preparados. Gracias, Padre, porque me diste un tiempo de preparación. Uno de los principios básicos del pueblo de Israel es la preparación. Viernes, preparación para Shabbat. Elul, preparación para la fiesta del séptimo mes. Esta era presente, preparación para ganar créditos, para ganar más santidad, más emuná, más bitajón, más bebekud, más fusión con el Eterno.
más conexión con Él y de esa manera espiritualmente estar preparados. Padre, gracias por la provisión. Voy a invertir en preparar esto, en comprar esto, en tener por cualquier eventualidad que sabemos que pueda suceder. Y de esa manera, mis queridos hermanos, estaremos preparados, viviendo la vida como si nada fuese a suceder, pero sabiendo, teniendo conciencia de que estas cosas van a acontecer a este mundo y que cada vez más los que enseñamos la verdad y la justicia vamos a ser más perseguidos. Ahorita todavía tenemos libertad, todavía incluso podemos hacer esto, predicar por acá, por estos medios, pero va a llegar el tiempo en que seremos perseguidos y van a ser recompensados aquellos que nos maten, que nos persigan, porque ellos pensarán que están haciendo el bien. Por eso, mis amados hermanos de la casa de Israel, temamos a Elohim, guardemos sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, y preparémonos para los tiempos que se avecinan. Mis queridos hermanos, yo no les quiero meter miedo, porque eso no es la intención. Lo que quiero es que ustedes se preparen sobriamente y que busquemos todos juntos prepararnos para cualquier eventualidad. Somos un pueblo y un pueblo debe estar preparado, porque ya tenemos muchos antecedentes históricos de circunstancias y situaciones en las cuales nuestro pueblo Israel fue guardado, sí, pero si hubiese habido una preparación, no hubiesen caído en las garras del adversario. Y eso es lo que no queremos que suceda con nuestros hermanos de la casa de Israel, que sigan cayendo en las garras del adversario por no haberse preparado. Que el Eterno, que es bueno, les ayude, les prepare, les motive tanto espiritualmente a tener más santidad, más conexión con Él, pero también a que nos preparemos con todo lo necesario para sobrevivir cualquier emergencia, cualquier eventualidad, y que el Eterno, que es bueno, nos proteja. Y que nosotros, como cabeza de hogar, sobre todo los varones y cabeza de familia, ayudemos a proteger a nuestras familias y que no sucumbamos ante el sistema del adversario. Amados, recuerden también que tenemos una responsabilidad. Y si tú estás de acuerdo con nuestra causa de seguir llevando la verdad, de seguir llevando decirle a las ovejas perdidas de la casa de Israel y también a los gentiles que se vuelvan al Elohim de Israel, que se arrepientan, porque todas estas cosas se están aproximando, están a las puertas. Ya van a comenzar todas estas cosas. Si estás de acuerdo con ello, amado, te agradecemos y amada del Eterno, que ores por nosotros, que nos ayudes en oración, pero también que contribuyas económicamente con diezmos voluntarios, ofrendas, para poder ayudar a los menos privilegiados y también para sembrar en todas las necesidades que podemos tener como comunidad. Que el Eterno, que es bueno, te multiplique, te bendiga y te retribuya al 100 por 1 en el nombre de Yahushua HaMashiach. Hasta aquí, hermanos, la enseñanza de esta tarde de Shabbat y el final de esta serie de enseñanzas acerca de lo que es la profecía, el profeta y el fin del mundo. Shalom, shalom.